Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias por estarme contestando en el chat. Saben que ahí me pueden escribir cualquier pregunta, ¿verdad? Para los que es primera vez, mi nombre es Cecia Cortés. Soy su tutora de biología, ¿verdad? Para este proceso que ustedes tienen para entrar a la universidad. Y este día vamos a estar viendo los reinos de la naturaleza. Eh, Bienvenidos, como les decía, los nuevos y los que ya han estado conmigo anteriormente. Espero les gusta el tema. Ese es uno de los temas que a mí más me gustan de biología. Es súper interesante, ¿verdad? Entender todo esto de cómo se divide la naturaleza, ¿verdad? Así que les pido que pongan mucha atención. Si tienen preguntas, usen el chat con toda confianza y de repente en medio de la presentación yo voy a poder contestarles algunas de las interrogantes que ustedes tengan, ¿verdad? Así que voy a dar inicio hoy sí a la presentación. Como les decía, vamos a ver los reinos de la naturaleza. En primer lugar, antes de explicarles los reinos de la naturaleza, es importante entender un término, ¿verdad? Ese término se llama sistemática, que es la ciencia que estudia la diversidad, ¿verdad? Como consecuencia de su historia evolutiva y establece la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos y generar hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones. Esta sistemática es la ciencia que busca un orden en la naturaleza, ¿verdad? Diferenciar a los seres vivos entre sí. El primero en realizar una clasificación de los seres vivos fue Aristóteles, quien hizo observaciones sobre la reproducción de los animales y en anatomía sentó bases sobre el reino animal, el cual clasificó en Anamaima, animales sin sangre, ¿verdad? O invertebrados, y Anaima, animales con sangre, vertebrados. ¿Por qué les explico ese concepto? Porque para poder entender esto de los reinos de la naturaleza, ustedes tienen que saber a qué me refiero, ¿verdad? En este caso también me gustaría que entendieran el término de taxonomía. Creo que en algún momento todos lo hemos escuchado, pero no todos logramos manejar este término. Y la taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de diferencias. Es decir, que la taxonomía básicamente logra establecer características de cada organismo vivo, ¿verdad? Creando familias, ramas y conjuntos de razas. Cuando hablamos de seres vivos o cuando hablo de seres vivos me refiero a todos los seres vivos que nosotros conocemos, ¿verdad? Desde animales, plantas, insectos, bacterias, hongos, ¿verdad? Entonces ya más adelante van a entender por qué estamos hablando de taxonomía y la taxonomía también es estudiada bajo el sistema taxonómico de Linneo, que fue un científico, ¿verdad? Y biólogo, así se llama, Sistema Taxonómico de Linneo, ¿verdad? En honor a este biólogo científico, Carlos Linneo, ¿verdad? Que vivió en el siglo XVI y se le atribuye ser el más completo y acertado, ¿verdad? El sistema taxonómico que él hizo de división de los seres vivos y diferencias que existen entre ellos. Sin embargo, al paso del tiempo se le han realizado modificaciones, pero se trata básicamente de la división de los organismos en 7 clases llamadas taxones, ¿verdad? Ahora bien, quizás ahorita nos vamos a ubicar un poco más en nuestro idioma, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos y en las categorías que el INEO establecía, categorías taxonómicas, como les decía, para poder clasificar a los seres vivos. Él lo ordenó de lo general a lo particular, es decir, de niveles inferiores, nombrándolos de la siguiente manera como ustedes pueden observar: en reino, filo o filium, clase, orden, familia, género y especies. Para que ustedes tengan un ejemplo a qué se refiere cada una de estas categorías, yo cité acá un ser vivo, ¿verdad? Que todos conocemos, que es el hombre, y establecí el reino al cual pertenece el hombre. Ustedes saben que el ser humano está considerado en el reino animal, un reino animalia, ¿verdad? El filo, filum, es chordata, ¿verdad? La clase, mamalia, porque somos mamíferos, el orden, primates, respecto a cómo el orden va
enfocado a la manera en que como nosotros los seres humanos nos desarrollamos, ¿verdad? No hay que creer que sí nos comparan mucho con los monos, ¿verdad? Pero no tiene que ver únicamente con ellos. La familia es Hominidae, el género es Homo y especie es Sapiens. Por eso es que el famoso Homo sapiens, ¿verdad? Ahora bien, basándonos ya en todos los conceptos, dejando claros los conceptos que les establecí, ahora quiero mencionar los reinos, ¿verdad? Tomando como criterio las semejanzas estructurales, o sea, los reinos se crean partiendo de ese criterio de semejanzas estructurales entre seres vivos, ¿verdad? En el cual se establece un sistema moderno de clasificación le dejé ahí 3, pero realmente son 6 reinos, ¿verdad? Ahí hubo un error de dedo. Está el reino vegetal, animal, mineral, protista y fungi. En esta ocasión les voy a explicar los reinos más importantes, que en este caso, en primer lugar, el reino fungi, que es el llamado el reino de los hongos, ¿verdad? De hecho, la palabra fungi en otros países se ocupa como sinónimo de hongo. A veces hay platillos de comida que tienen como este nombre de reino fungi. Bueno, antes de entrarme al reino fungi, sí quiero saber hasta ahorita, ¿verdad? Voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta. Hasta ahorita no tenemos preguntas. Les voy a pedir que si tienen incluso algún comentario que hacer respecto a los reinos, lo pueden ir haciendo en el chat, para invitarles a que lo vayan haciendo. Como les decía, el reino fungi es el reino que tiene que ver con los hongos, ¿verdad? Los cuales son organismos eucariontes. Si se recuerdan, creo que los que han estado conmigo desde las primeras videollamadas, pueden recordar cuando hablábamos de eucariontes, ¿verdad? La reproducción celular eucariota, también hay unicelulares y hay pluricelulares. Y la reproducción de los hongos, o sea, en este caso no solo es asexual, sino que puede ser asexual y puede ser sexual. Entre esos podemos mencionar, ¿verdad? Entre los hongos, quizás de las categorías con más sobresalientes son los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Si se fijan, en la primera fotografía pueden ustedes observar una naranja, ¿verdad? Este es un tipo de moho, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de las levaduras en las plantas, ¿verdad? Y los organismos productores de setas. Setas, ese nombre viene de la forma y la estructura de este tipo de hongos, ¿verdad? Para los que han podido tal vez a veces observar, también el setas es un sinónimo del nombre que se le da a los hongos. Las características principales de los hongos o de este reino es que sus células poseen pared celular, al igual que las plantas, pero en vez de celulosa es de quitina, se llama, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las células, ¿verdad? Y de la pared celular de las plantas, hablábamos de celulosa, que en el ser humano es como la membrana que está dentro de la célula y que es donde se producen la reproducción de la célula. Sin embargo, en los hongos se llama quitina. Ahora, el número 2, característica número 2, que aunque pueden encontrarse en todo tipo de hábitats, los hongos los podemos encontrar en cualquier tipo de hábitats, se proliferan aún más y con más éxito en los hábitats húmedos y acuáticos, ¿verdad? Como los animales son seres heterótrofos que necesitan alimentarse de materia orgánica elaborada por otros organismos. Son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. No sé si ustedes recuerdan lo que creería yo que todos en algún momento hemos observado, hongos adheridos a otras plantas o a árboles. Es por ese motivo que se llaman heterótrofos, porque se alimentan, en este caso, de la materia orgánica elaborada de otros organismos. En este caso, a veces de los árboles o a veces encuentran en los minerales de la tierra también su alimento, ¿verdad? Y son incapaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Es decir, que no son como las plantas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, las plantas son autótrofas porque las plantas realizan su propio proceso de alimentación partiendo de un proceso que ya vimos anteriormente. Sin embargo, los seres heterótrofos, son los que no pueden alimentarse por sí mismos, ¿verdad? Sino que necesitan alimentarse de materia orgánica externa. Ahora bien,
Aquí hay en la característica número 4 podemos hablar de 3 formas de alimentación, ¿verdad? De los hongos. Y es que si consumen restos de organismos en descomposición, ¿verdad? Son llamados saprófitos, perdón. Y si consumen la materia orgánica de los seres sobre los que viven, son parásitos. Eh, a ver, me gustaría que me comentaran, yo creo que todos en algún momento hemos visto este tipo de hongos, ¿verdad? Recuerden que no solo pueden estar en los árboles, sino que también pueden estos organismos crearse, ¿verdad? Como les enseñaba el moho en las frutas, por la descomposición de las frutas, ¿verdad? Entonces, tal vez me pueden comentar en qué otros lugares ustedes han visto hongos o si han observado incluso los colores, ¿verdad? De estos hongos. En el chat tal vez me pueden ir escribiendo, ¿verdad? Los que ustedes han observado y también los que ustedes han visto, ¿verdad? El color. ¿Verdad? Y ahí voy a ir leyendo, ¿verdad? El chat para si ustedes tienen dudas, preguntas o al mismo tiempo para ver qué es lo que ustedes piensan. El moho verde del pan, dice, muy bien. En ese caso del moho verde, dice ahí MG Medrano, ¿verdad? En las frutas, en las verduras y en el pan viejo, dice Marvin, sí. De hecho, este tipo de moho en el pan, ¿verdad? Estaríamos hablando de cuál, este chico o chica apellido Medrano, no sé, ahí abreviado su nombre, a cuál de los dos tipos que yo he mencionado podemos hablar, saprófitos, perdón, o parásitos. ¿Cuál creen que sería del que estamos hablando en el caso del moho del pan? ¿Saprófitos o parásitos? Dice, cuando se cae un árbol y se seca, siempre salen hongos blancos. Ah, sí. El hongo blanco como telaraña de la comida y mucho tiempo de guardarse. Así es, si se fijan, o nacen de organismos en descomposición, ¿verdad? Como ya todos ustedes están mencionando, frutas, el pan, cosas que podemos haber observado. Ah, Edgardo, gracias Edgardo. Estamos hablando de saprófitos, ¿verdad? Saprófitos son en este caso como el moho, ¿verdad? El pan del que ustedes hablan. Y el que vemos en los árboles son hongos parásitos. ¿Cuál es el moho negro? Fíjate, Natalie, ¿verdad? Gracias por consultar. A veces no vamos a tener un color en específico de los hongos, ¿verdad? Yo les hacía la pregunta como para ver si ustedes los habían observado. Sé que todos en nuestra vida tuvimos que haber observado algún tipo de hongos. Y sí, o sea, a veces va a depender de dónde surja o también el tiempo que tiene el hongo de permanecer en la superficie en este caso de los saprófitos. En el caso de las frutas, sucede que en un inicio el hongo es verde. Cuando el hongo tiene recién, si no me equivoco, desde ya una semana, ¿verdad? Pero si el hongo se vuelve viejo, ya tiene como meses, digamos 1 o 2 meses de estar en un organismo, en este caso en descomposición, esa materia orgánica en descomposición, entonces el hongo cambia de color. Por eso es que a veces vemos que se hace negro. Entre más viejo, ¿verdad? Entre más, en este caso, el hongo permanece en ese organismo, a veces el color va cambiando, ¿verdad? No hay como una teoría específica de qué color debe de ser, ¿verdad? Y se asocian con plantas de manera que ambos obtengan beneficios, son simbiontes, ¿verdad? Los que de repente hay plantas parásitas, ¿verdad? Perdón, hay hongos parásitos, porque también hay plantas parásitas, hay hongos parásitos que benefician a los árboles o a las plantas de las cuales se adhieren. Es decir, son simbiontes porque tanto el árbol recibe algo que necesita del hongo como el hongo de las plantas, ¿verdad? Entonces, la clasificación de los hongos, ¿verdad? Ya hablando de taxonomía, de la taxonomía de los hongos, en primer lugar no permanece estática, ¿verdad? Sino que se generan modificaciones a través del tiempo. Todos los seres vivos, en este caso los hongos, nunca han permanecido estáticos, siempre han tenido modificaciones a través del tiempo, por lo que podemos hablar de una clasificación oficial
no es correcto, ¿verdad? No podemos hablar de una clasificación firme o definitiva, ¿verdad? Sino que sabemos que a través del tiempo todos los seres vivos, y en este caso los hongos, pueden ir cambiando. La clasificación de 2007, ¿verdad? Hasta 2007, basada en las consecuencias de ADN, considera los siguientes 7 filos o 7 clasificaciones de los hongos. Solo antes de continuar, solo voy a ver si no tengo más comentarios en el chat, ¿verdad? Dice, yo he observado en árboles que también hay tipos de hongos que se alimentan de ellas mismas. Serían parásitos. También hay tipos de hongos que se alimentan de ellos mismos. De las mismas plantas, que es lo que hablamos de esa parte de simbiótico, ¿vea? Y la lana por el agua se puede considerar un hongo. Quizás, Kenia, me puedes escribir a qué te refieres con la lana por el agua, porque si no me queda clara la pregunta, ¿verdad? Si me puedes explicar un poquito mejor. Voy a continuar con la taxonomía y luego te leo, ¿les parece? Vamos a continuar. Hablando siempre de la clasificación de los hongos, tenemos la microsporidia, que son hongos con esporas que suelen parasitar animales, ¿verdad? No poseen mitocondrias, es decir, se recuerdan cuál era el papel de las mitocondrias dentro de la célula, pero sus esporas son muy resistentes y tienen la facultad de sobrevivir al margen de su huésped durante mucho tiempo. Recuerden que los hongos no solo tienen que ver con las plantas, sino que también por los hongos generan algún tipo de parásito en los animales. Luego está bueno, esto se pronuncia Chytriodon-mycota, ¿verdad? Y son posiblemente los hongos más primitivos de lo que se sabe que existen desde hace muchísimos años, siglos, y se reproducen por medio de zoosporas o saprófitos. De zoosporas, ¿por qué? Porque hay hongos que necesitan de algún tipo de esporas porque provienen de algún animal o alguna célula de los animales para reproducirse, ¿verdad? Y son saprófitos también, como les comentaba antes. Está la Plasoclarimycota, vean, estos hongos se producen de forma sexual o asexual y su morfología puede ser muy simple, monocéntrica y policéntrica, ¿verdad? Estos hongos, como les digo, son los Plasoclarimycotas, son muy comunes, ¿verdad? Que se reproduzcan en superficies húmedas, ¿verdad? Y se refiere a que puede ser monocéntrica o policéntrica porque pueden surgir de un hongo, pueden surgir otros o pueden generarse varios individualmente. Entonces, como les digo, es como bien variable. Luego está el Neocalimastigomycota, hasta a mí me cuesta pronunciar estos nombres tan largos. Los hongos que pertenecen a este filo son anaeróbicos y normalmente viven en el sistema digestivo de mamíferos herbívoros y se producen mediante zoosporas. ¿Vean? Entonces, lo que les comentaba, ¿verdad? Estos viven dentro de los animales mamíferos que son herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas, ¿verdad? Ahora, están los glomeromicota, que gran parte de este hongo, de esa clasificación, son simbiontes y con muchas plantas terrestres, ¿verdad? Es decir, que comparten, obtienen beneficios de plantas y las plantas de ellos, ¿verdad? Son los glomeromicota. Y para concluir, están los ascomicota, que incluyen hongos conocidos, como los mohos, de lo que hablábamos, las levaduras, ¿verdad? Y esa es la clasificación o filo con el mayor número de hongos, ¿verdad? Por eso es que son los más comunes y los que más nosotros hemos observado. Luego está, por último, Basidiomycota. Estos hongos tienen hifas septadas. Las hifas, son básicamente un tipo como de flagelos y se producen principalmente de forma sexual. Y los más conocidos son los champiñones comestibles, ¿verdad? Esos a veces ustedes pueden observar, ya no sé si han visto hongos de los que son comestibles, que abajo tienen unas hifas, se les llaman como divisiones. Si ya los han visto, son como unas rayitas que poseen los hongos debajo. Vamos, quiero revisar el chat nuevamente, ¿verdad? Para ver. Dice Franklin, la lana creo que se da por luz del sol y la humedad.
pero sí que se consideraría un hongo. Bueno, eso se lo voy a averiguar y luego posteriormente se lo voy a poner en el foro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados participantes? ¿Alguna pregunta respecto a en este caso al tema, ¿verdad? Hasta ahorita el primer reino, que es el reino fungi. Yo sé que voy un poquito rápido, pero créanme que son varios reinos y tenemos que abarcarlos todos, ¿verdad? Veo que dos o más personas están escribiendo. Les voy a dar unos segundos para escucharles, para leerles, mejor dicho, y poder conversar un poquito sobre este reino que es súper, súper importante. O si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar para que sea más rápido, puede hacerlo, no hay ningún problema en este momento. ¿Cuáles son los comestibles? Son estos que ya te mencioné, que son los basidiomicota, que tienen hifas septadas, que es lo que les decía que contienen, fíjense que acá había una imagen y no sé por qué no se carga, sin embargo, si ya los han visto, yo creo que todos hemos visto estos hongos que se comen, a veces cuando se parte uno de estos hongos por mitad, tienen como unas rayitas justo abajo como de la cabeza del hongo, ¿verdad? Entonces esas son las hifas septadas. Y tienen hasta nombres súper sofisticados ahora esos hongos, ¿vea? Que son, que se comen, que son los hongos portobelo, ¿vea? O ese tipo de hongos que me imagino que algún ser humano tuvo que haber muerto para darse cuenta si se comían o no, ¿verdad? Esmeralda preguntaba, ¿vea? En sí las diferencias en esos tipos de hongos, ¿en qué nos podemos orientar? Lo que les decía era, como ya les expliqué, toda esta clasificación taxonómica, si se fijan, hay hongos que pueden, una diferencia es que hay hongos que se pueden producir, que son como las levaduras y los mohos, normalmente en otros, en otros elementos orgánicos, pero en este caso, las frutas, el pan, lo que ya veíamos. Sin embargo, hay hongos que se diferencian de otros porque solo se pueden reproducir dentro de un ser vivo, ¿verdad? Incluso los seres humanos a veces podemos ser víctimas de cualquier tipo de hongo, a veces hongos que atacan tópicamente, es decir, en la piel, hongos que pueden causar algún estrago a nivel interno de nuestro organismo y a veces pueden causar enfermedades, ¿verdad? Entonces, si se fijan las diferencias, hablábamos de los hongos que se adhieren a, en este caso, a las plantas y que obtienen un beneficio de las plantas, a veces se alimentan de ellas. Entonces, este es otro tipo de hongo. No sé, me dice, perdón, si te queda como un poquito claro que las diferencias entre los hongos a veces varían, depende de dónde se reproducen, dónde surgen, cómo se alimentan, a dónde se encuentran adheridos. Son algunas de las diferencias que podemos mencionar. Ahora voy a entrar como en mi reino favorito, que es el reino animal. En lo personal me encantan los animales y y es tan diverso y tan maravilloso. Y en este caso, pues el reino animal también es llamado reino animalia y comprende todos aquellos organismos a los que se denomina animales. Ahora bien, con los animales o el reino animal, pues obviamente son aquellos organismos a los que denominamos animales y son seres reconocibles por las características de su movimiento, ¿verdad? La taxonomía de los animales va a ir por las características de sus movimientos, sus reacciones frente al entorno, ¿verdad? Y a los animales también se les llama metazoos. Ese es un nombre también que se utilizaba en la biología para llamar a los animales, ¿verdad? En un término un poco más técnico. Los animales son seres vivos que realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción. Muchos, pues obviamente son organismos más complejos que otros y otros son más simples, ¿verdad? En su proceder, como en el caso de las medusas. Todo animal tiene las siguientes características. En general, todos los animales son pluricelulares, ¿verdad? Son heterótrofos, por lo que les explicaba. A ver, si alguien se acuerda cuando yo hablaba de heterótrofos, hablé de autótrofos y de heterótrofos. Y el que sí les expliqué era que son heterótrofos. A ver si alguien se acuerda a qué se refiere esta característica. Veamos.
Heterótrofos, quisiera que les quedara como súper claro porque es una característica bien principal de los seres vivos, ¿verdad? De algunos seres vivos. Dice Edgardo que es heterótrofo. Ajá, ya lo había explicado, Edgardo, pero con gusto te lo vuelvo a explicar. Dice, son los que dependen de otros para alimentarse. Muy bien, Medrano. Y que dice que absorben los nutrientes de los alimentos. Sí, como les decía, más adelante vamos a ver también que las plantas son autótrofas porque ellas mismas producen su proceso de alimentación, pero los animales no pueden alimentarse por sí mismos, sino que dependen de otros seres vivos o de agentes externos para poder obtener su alimento. Entonces, por eso son heterótrofos, porque no se pueden alimentar por sí mismos, sino que requieren de otros seres vivos o del entorno para poder obtener alimento. Gracias, espero que les vaya quedando claro. Y sí, heterótrofos, más adelante les voy a preguntar a ver quiénes estaban fijando. Ahora, realizan intercambio de gases, ¿verdad? En su respiración, producen hacen el proceso de respiración y liberación del CO2 y poseen un sistema sensorial. Es decir, esto del sistema sensorial es algo muy común, ustedes lo tuvieron que haber visto mientras estaban aún estudiando, bueno, para los que aún están estudiando en el colegio, en la escuela, en el instituto. ¿A qué creen que se refiere cuando hablo de que poseen un sistema sensorial? A ver quién me puede decir a qué se imaginan. ¿A qué se Que se referirán? pueden, que se pueden defender por sí mismos, o sea, tienen algo que los ayuda a defenderse, por lo menos el instinto Ajá. podría ser. Por ahí vamos, vamos cerca. ¿Tu nombre? Guadalupe Escobar. Gracias, Guadalupe. ¿Qué más creen? Por ahí va, Guadalupe. Pues estamos cerca de la idea. Sí es parte de, pero no es todo el concepto. Que reaccionan, dice. Los sentidos, dice Franklin. Ok, ahí vamos elaborando el concepto. Bueno, cuando hablamos de sensorial, quiere decir que, al igual que nosotros, los seres humanos, tienen un sistema nervioso, ¿verdad? Los animales que les permite responder a un estímulo, obviamente, y muy bien, Franklin, hablaste de los sentidos por medio de los sentidos, ¿verdad? Por medio de los sentidos que los animales tienen y algunos lo desarrollan sentidos aún mucho más avanzados que el ser humano, ¿verdad? Como el perro, por ejemplo, el sentido del olfato de un perro no es igual al de un ser humano. Entonces, posee un sistema sensorial que hace que un animal tenga alguna reacción, ¿verdad?, a un estímulo externo. Entonces, muy bien y gracias por ayudarme a construir el concepto, ¿verdad? Ahora bien, los animales, como les comentaba, ¿verdad?, las características son pluricelulares, ¿verdad?, porque se encuentran constituidos por varias células, ¿verdad?, microscópicas y que no poseen una pared celular rígida, ¿verdad? Con excepción de las esponjas, que son animalitos, ¿verdad? Y, y yo le puse, sí, las esponjas son animales, porque yo en algún momento pensé que podían ser cualquier otra cosa, ¿verdad? O a veces los animales que no son comunes o que no tenemos contacto con ellos, porque las esponjas obviamente no las encontramos en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, sí son animales, ¿verdad? Las células se organizan en tejidos que a su vez conforman órganos especializados como el corazón y el cerebro. A ver, de lo que estuvieron en los temas anteriores, cuando les hablaba yo de la célula y de la reproducción celular, ¿verdad? Hablábamos un poco de cómo se conformaban los órganos y los tejidos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, los animales también tienen células que se reproducen y se organizan en tejidos conformando los órganos principales de ellos, ¿verdad? Muchos animales establecen la forma del cuerpo en las fases tempranas de su desarrollo, ¿verdad? Pero otros sufren transformaciones radicales traducidas a un proceso llamado metamorfosis, ¿verdad? Que es el caso de las mariposas. Si se fijan, hay animales que pequeños o en una edad muy temprana tienen una forma y al momento de crecer tienen otra. ¿Alguien puede identificar otro animal que no sean las mariposas? Veamos en el chat quién me puede ayudar a identificar otros animales que tal vez pequeños pueden cambiar de grandes. Dice Franklin, ¿todo animal tiene un sentido más desarrollado? Pues mira, no sabría decirte si todos los animales, pero hay animales que depende de su taxonomía o incluso de en este caso, de sus características físicas, hay sentidos que los tienen más desarrollados que otros.
a veces para su supervivencia, a veces para conseguir su alimento, o a veces incluso para reproducirse. Entonces, ahí, dependiendo del animalito que querrás saber, podés irte a buscar, ¿verdad? A investigar, a ver qué organismo tiene desarrollado, ¿vea? Aún más o algún sentido. Dice Kenia, los sapos, muy bien, los sapos en su etapa embrionaria, ¿vea? Son diferentes y al momento de crecer, ¿verdad? Ya son desarrollados. Aunque digamos que los sapos o el renacuajo, ¿verdad? Y dicen, se encuentran todavía en su proceso embrionario. Los peces, lo que pasa es que no quiero que confundan el proceso de formación del embrión, ¿verdad? En este caso, larvas, renacuajos, al proceso normal, ¿verdad? De crecimiento de un animal. Entonces, por ejemplo, los elefantes. No es que haya un gran cambio en los elefantes, pero cuando están pequeños no poseen los cuernos, ¿verdad? De marfil tan grandes. En cambio, cuando ya están en una edad adulta, sus cuernos no son iguales que cuando están pequeños. Dice los saltamontes o libélulas en mi metabolismo. A ver, Eloísa, si nos quieres explicar por qué crees que los saltamontes o las libélulas son de ese tipo de animales, que de pequeños son de una forma y de grandes cambian. Aunque las libélulas sí me surge como la duda, vea, de saber por qué, vea. La abeja, dice Natalie. ¿Por qué la abeja? Cuéntenme por qué, porque hay unos que dice, así como los pollos sufren transformaciones. Sí, aunque los pollos nacen con todas sus partes, la mayoría de sus partes iguales, aunque tienen algunas modificaciones físicas, sabemos que nacen sin plumas, sabemos que nacen con un pico pequeño, ¿verdad? Entonces, invito a Eloísa, a Natalie y a Eme que me escriban por qué creen que esos animales sufren transformaciones desde que están pequeños y luego cuando crecen. O sea, me refiero a transformaciones bien marcadas, porque sabemos que todo proceso de crecimiento, ya sea un animal, un ser vivo, una planta, no va a ser igual de pequeña que grande. Bueno, vamos a continuar. Me dejan los comentarios y lo vamos a seguir revisando el chat, ¿les parece? Ahora, como les decía, ya hablamos son heterótrofos, aquí viene como el repaso, ¿verdad? Porque son heterótrofos, porque se alimentan de otros organismos, vea, debido a que son incapaces de producir su alimento a partir de sus propias sustancias orgánicas, como si son las plantas, ¿verdad? Casi todos los animales están dotados con una boca móvil útil para sujetar o masticar los alimentos. Aquí viene una parte que me encanta, porque todo este mundo de los animales, cada animal viene diseñado perfectamente para tener lo necesario en su cuerpo o físicamente en sus extremidades para poder conseguir su alimento. Por ejemplo, no sé si las jirafas, ellas se alimentan de hojas muchas veces que encuentran en los árboles, entonces ahí como su cuello largo, ¿verdad? Que un árbol no está como a la altura de ellas, aunque no quiere decir que solo se alimentan en los árboles, ¿verdad? A ver, algún animal que ustedes hayan observado que tenga una característica específica que le ayuda, en este caso, tal vez a alimentarse. Algún animal, no sé si todos conocen la cigüeña, vea, la bendita cigüeña que dicen que en ese su gran pico trae un bebé. Realmente la cigüeña tiene una forma de un pico que le ayuda a poder alimentarse, ¿verdad? Veamos el chat, a ver qué otros animales conocen que tienen una anatomía específica para poder obtener su alimento. Veo que 2 o más personas están escribiendo. Si se fijan, los animales, hay muchos, el oso hormiguero, muy bien, la verdad que es un perfecto ejemplo, ¿verdad? El oso hormiguero tiene una forma de su hocico para poder absorber las hormigas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo no lo pican, verdad? Es su naturaleza y es la manera en que obtiene su alimento. Las tortugas, dice, las tortugas, a ver, Marvin, si nos explicas por qué. Diana dice los pelícanos, sí. O sea, hay ciertas aves que tienen una forma de pico suficiente para poder alimentarse. No sé si ustedes han visto las águilas cuando cazan una serpiente,
O sea, se cree que el pico de un águila puede partir en dos el brazo de una persona o la pierna de una persona de una sola mordida, el picotazo en este caso. El perro toma agua con ayuda de su lengua. Gracias, Cecilia. El águila, gracias, Marvin, tal cual lo mencionaba. Dice, el camaleón entra en ese grupo perfectamente. Fíjense que es bien interesante cómo los animales que se alimentan de otros animales más pequeños, a veces insectos, en este caso el camaleón, su lengua, yo no recuerdo ahorita exactamente a cuánto viaja, cuánto tiempo es de rápida, ¿verdad? Creo que caza no sé cuántos milisegundos en que la lengua del camaleón se puede estirar, creo que hasta 40 centímetros para poder cazar un insecto, ¿verdad? Y es una reacción que aunque nosotros hayamos visto en algún documental o en la televisión, aunque lo vemos despacio, realmente es súper rápido. Dice, la abeja es porque comienza como capullo o gusano y luego se convierte en abeja, no sé, dice Natalie. Fíjate que ahí me dejas la tarea a mí de investigar más las abejas, ¿verdad? Cómo cambian su crecimiento. Dice, las libélulas tengo entendido que nacen, me imagino, como ninfa, como insectos sin alas, emergiendo del huevo, como tipo la metamorfosis. Sí, gracias, Eloisa. Hoy que lo dices, sí creo que estoy recordando que la libélula tiene un proceso parecido al de la mariposa, ¿verdad? Bueno, les agradezco, ¿verdad?, por sus comentarios. Ya ven que poco a poco todos vamos como pensando en todos esos animales que conocemos, que hemos visto, que en algún momento nos rodean incluso, ¿verdad?, que podemos determinar esas características que aunque parecen un poco complicadas de término, ¿verdad?, heterótrofos, ahora se nos hace más fácil entenderlo. Entonces, como les decía, los animales, bueno, en este caso yo quise poner la foto de una leona, ¿verdad? Si se fijan, los leones son carnívoros, se alimentan de otros animales y no vamos a decir que se alimentan de animales tan pequeños, sino que creo que todos hemos visto que los leones se alimentan mucho de ganado, de otros animales que pueden cazar, como una cebra, como los famosos ñu, ¿verdad?, que le llaman, o una especie de búfalos, y la estructura ósea de la mandíbula del león, así como sus dientes, son completamente afilados precisamente para facilitar la alimentación de ellos, ¿verdad?, y poder, en este caso, cumplir con la función natural de que es autoalimentarse, en este caso, alimentarse, mejor dicho. Entonces dice, los heterótrofos se pueden alimentar de forma activa, como lo hace la mayoría de los que se desplazan, o de forma pasiva cuando aprovechan las partículas alimenticias suspendidas en el medio y las recogen cuando pasan cerca de su boca. Normalmente, ustedes han visto, ¿verdad?, volviendo al ejemplo de león, que los leones dejan como los cadáveres, ¿verdad?, de los animales a medio comer, y son los buitres, ¿verdad?, o los famosos cuervos, a veces que son los que terminan de comerse tal vez aquello que el león no le puede sacar al hueso, ¿verdad?, casi que chupan los huesitos. Entonces, el cuervo es un animal que aprovecha las partículas alimenticias que sobran, ¿verdad?, de lo que el león se alimenta. Entonces, y así hay muchos animales que se alimentan de lo que otros dejan, ¿verdad? Ustedes, bueno, no nos vayamos muy lejos, las aves, a veces las aves que viven aquí en la ciudad, muchas veces se alimentan de migajas o de alimentos que los seres humanos, ¿verdad?, por la cultura de nosotros, bueno, el salvadoreño, que a veces tira al suelo, o migajas o cosas así, aunque sabemos que hay personas que alimentan a las aves de manera intencional, ¿verdad?, con arroz, con maicillo, entonces, y recogen todo ese tipo de cosas que pueden encontrar en el suelo para alimentarse, ¿verdad? Algunos otros animales se alimentan por filtración. No hay mejor ejemplo que este proceso de alimentación que el que es realizado por las ballenas con barbas, las cuales nadan, filtran el agua para capturar pequeños organismos. Estos son un tipo de ballenas, que no pude poner la foto, pero son un tipo de ballenas que para alimentarse de los peces, no sé si ustedes han visto que, creo que en documentales, creo que hasta en películas lo hemos visto, las ballenas abren su boca
y pareciera que comen sus peces, que comen los peces con todo y agua, ¿vea? Que tragan los peces con toda y agua, pero no. Hacen un proceso de filtración para poder obtener lo que realmente quieren, que es la carne de los peces. Entonces yo creo que ya con esta explicación de los animales como heterótrofos, espero que ya les quede muy claro, ¿verdad? O igual vuelvo y pregunto, ¿hay alguien que tiene alguna consulta? Otro animal heterótrofo sería el tiburón, sí, completamente, Cecilia. Entonces quiero que me digan si hasta acá todo les ha quedado claro para poder continuar con las características de los alimentos, perdón, de los animales. ¿A todos les está quedando claro? A ver si me escriben en el chat. Si tienen alguna pregunta, se puede asumir que no, ¿verdad? Que lo dice, ok, sí, todo claro. Gracias. Vale, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Vamos con lo del intercambio de gases, ¿verdad? Y es lo que les comentaba a grosso modo al inicio, y es que los animales respiran, y esto implica un proceso de intercambio de gases en el interior y el exterior de sus células. Para ello, ¿verdad?, es necesaria la obtención de oxígeno del exterior para convertir los alimentos en energía, un proceso que despide el dióxido de carbono. Fíjense que acá este concepto está un poco mezclado, ¿verdad? Porque el de convertir los alimentos en energía y un proceso que despide dióxido de carbono es más en las plantas. Sin embargo, sí se obtiene oxígeno, ¿verdad?, del exterior y despedir el dióxido de carbono. O sea, este intercambio solo que en los animales se da en los pulmones, ¿verdad? No tiene que ver con la alimentación. Y el intercambio de gases se efectúa de formas variadas. Algunos animales lo hacen a través de los pulmones, ¿verdad?, que es lo que nosotros normalmente conocemos, de un sistema de tubos ramificados o de branquias, o hasta de un tipo de circulación sanguínea, que en este caso, bueno, creo que aquí me comí la palabra, ¿verdad? Pero en el tipo de circulación sanguínea se realiza también la respiración, ¿verdad? Entonces, digamos que las branquias, ¿verdad?, normalmente son los peces los que respiran por medio de branquias o un sistema de tubos ramificados, que también es la manera en que pueden respirar algunos animales menos complejos. Ahora vamos con el sistema sensorial. Vamos a ver si estábamos en lo correcto cuando hicimos la definición del sistema sensorial. Y con excepción de las medusas, los animales cuentan con redes de células nerviosas que reaccionan a los estímulos externos, ¿verdad? De lo que hablamos. Tienen una estructura denominada receptor, ¿verdad?, que detecta un cambio en el entorno, un conductor a través del cual se desplaza la señal dentro de sus nervios, ¿verdad?, de su sistema nervioso, hasta el centro de coordinación, muchas veces el cerebro, y un efector, es decir, un órgano encargado de dar respuesta al estímulo, ¿verdad? La coordinación y el efector en los seres humanos lo hace el cerebro. En los animales puede variar, ¿verdad? Pero un ejemplo que quise poner súper importante es que en este caso, acá lo conocemos como cuzuco, pero realmente son armadillos. Eso es un armadillo, la foto que les he colocado acá. El armadillo normalmente se coloca en esa forma cuando él responde a un estímulo de peligro externo, ¿verdad? Cuando él siente miedo, ¿verdad?, o se siente en peligro, el armadillo adopta esta forma, que creo que hay algunos que tal vez lo podemos camuflajear con una piedra, ¿verdad? Entonces, no sé si también han visto los que ya tienen mascotas, los perritos, cuando normalmente se ponen un poco extasiados, vea, por algo, o tienen miedo a algo. Normalmente los perritos en su columna vertebral se levantan los pelos, vea. Es como una reacción bien, bien extraña, que los veterinarios hablan de que el animal se siente nervioso o se siente con temor, ¿verdad? Entonces, a ver qué otras, si me ayudan, a ver quiénes han encontrado algún otro tipo de reacción sensorial de los animales a algún estímulo externo, ¿verdad? A ver qué otro animal me pueden ayudar con ejemplos, también para que los demás entiendan un poquito mejor. El puercoespín, dice Marvin, ¿verdad? La tortuga, sí, la tortuga mete su cabeza en su caparazón. Los gatos, ok. Sí, los gatos, al igual que los perros, pueden responder a estímulos.
Igual los gatos hay momentos en que normalmente sus uñitas no están afuera, ¿verdad? Pero sus pezuñas de repente las sacan cuando ellos están jugando o están respondiendo a algún estímulo. ¿Algún otro animal? A ver. Hay animales que hacen ruidos incluso, hacen ruidos para demostrar algo, ¿verdad? Alguna respuesta a un estímulo o para comunicar algo, ¿verdad? Los cangrejos, dice Kenia, las serpientes, justamente las serpientes tenía en mente, los caballos. A ver, los caballos responden a un estímulo externo. Las arañas voladoras, uy, esas no las conozco, pero ya no elegí porque sí me dan miedo. Las arañas voladoras, sí, esas no las conozco, pero las voy a investigar. Fíjense, súper interesante. Eh, y las serpientes, dice Ceci, ¿verdad? Sí, las serpientes, por ejemplo, el movimiento mediante el cual caminan las serpientes. Hay serpientes que son capaces de camuflajearse, ¿verdad? O los camaleones de cambiar en este caso, de camuflajearse en los colores. ¿Alguna pregunta? La cascabel hace ruido en el momento en que creo que cuando recibe un estímulo externo o tiene, en este caso yo he visto normalmente cuando tienen un ser humano cerca, ¿verdad? También realizan esto, sin embargo desconozco realmente por qué lo hacen. Bueno, continuando con el sistema sensorial, gracias por siempre seguir construyendo los términos. Ahora vamos a hablar un poquito de la capacidad de movimiento de los animales, ¿verdad? Todos los animales son capaces de realizar movimientos y muchos pueden deslizarse, reptar, correr, volar, etcétera, ¿verdad? Quizás los mejillones, no sé si ustedes conocen los mejillones, que son como una especie de como conchitas, ¿verdad? Pasan la mayor parte de su vida enganchados a una roca, pero incluso ahí ejecutan movimientos de bombardeo de agua, ¿verdad? Los modos de desplazamiento de los animales son diversos. Por ejemplo, algunos animales marinos lo hacen por medio de ondulaciones corporales, como pueden ver ese animalito, ¿verdad? Acuático, las medusas también, o también pueden, otros por medio de la expulsión de un chorro de agua, ¿verdad? Que son las ballenas, ¿verdad? Las famosas ballenas. Entonces, con respecto al movimiento, creo que hay animales bien característicos y por ahí mencionaban uno que es el cangrejo. El cangrejo camina para atrás, ¿verdad? Aunque digamos que, aunque nosotros podamos ver sus ojos al frente, ¿verdad? O animales que incluso por medio de su movimiento logran realizar lo que es la cacería, ¿verdad? Normalmente esos animales de los que hablábamos, por ejemplo los leones, tienen una manera de caminar escondidos para lograr atrapar a su presa, ¿verdad? Entonces las serpientes también tienen un movimiento ondulatorio, ¿verdad? Y hay serpientes, vea, que tienen una forma de enrollarse o en este caso de atrapar en este caso su alimento, ¿verdad? En este caso su presa, para poder de esa forma, hay serpientes que los matan antes de comérselos, hay otras serpientes que se comen a su presa viva, ¿verdad? Entonces ahí depende de cada animal, o sea, a veces la capacidad de movimiento no solo es para desplazarse de un lugar a otro, sino que la capacidad de movimiento de los animales a veces los ayuda incluso a protegerse, ¿verdad? Hay animales que son más rápidos que otros y así logran escaparse de sus depredadores. Entonces, si se fijan, la capacidad de movimiento del animal no solo es para desplazarse, a veces es para ayudarles a su alimentación, a veces ayudarles para su reproducción, a veces es para ayudarles a su supervivencia. Entonces, es súper importante cómo los animales se mueven. A mí me encanta ver cómo los pájaros realizan su vuelo, ¿verdad? Y en la aeronáutica, cuando se crearon los aviones hace muchos años, se estudió mucho la manera en que los pájaros mueven sus alas para poderse mantener en el aire, ¿verdad? Y hay mucha ingeniería desarrollada a partir de
de este caso de las aves, ¿verdad? Entonces, y de muchos animales, o sea, hay muchos robots, hay muchas maquinaria súper avanzada que se ha creado imitando los movimientos de la naturaleza, ¿verdad? Vamos a revisar el chat para ver si tienen la mantarraya, dice Marvin, se mueven. Los tiburones también tienen una forma ondulatoria de moverse, y los tiburones tienen la característica que cuando empiezan a rodear algo es porque lo ven como su presa, ¿verdad? Así que dice Basilicus vittatus, pueden correr en el agua. Si nos explicas, Franklin, qué es esto, ¿verdad? Como ustedes saben, yo no lo sé todo, y de verdad me encanta que me ayuden a aprender, ¿verdad? Y dice el Guerris lacustris. Sí, me están hablando un poquito. El tenguereche, ya me hablaron en salvadoreño. Sí, voy a investigar, ¿verdad? Estas especies que ustedes me comentan, ¿verdad? Que pueden correr en el agua. Creo que yo he visto, es como una lagartija que he visto que corre en el agua. Y sí, cada animal, como les digo, tiene su manera de movimiento, ¿verdad? Y hay animales que pareciera que no son rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han observado los cocodrilos, que pareciera que son súper lentos, pero cuando el cocodrilo está en modo cazar, son demasiado rápidos y pueden cazar a una víctima en cuestión de segundos, ¿verdad? A una presa, a una víctima, también su víctima. Bueno, continuando, los animales se dividen en animales vertebrados e invertebrados, ¿verdad? Los animales vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado que actúa como soporte del cuerpo y les permite el movimiento, ¿verdad? Sabemos que los animales no se mueven solo porque sí, sino que hay todo un esqueleto articulado, hay músculos, hay articulaciones que les permiten su movimiento, ¿verdad? Así como todos los seres vivos. Las características de los vertebrados es que son animales con un esqueleto interno, ¿verdad? También tienen simetría bilateral. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, que si imaginariamente dividiéramos el cuerpo de un animal por la mitad, las partes son simétricas. No vamos a decir que son iguales porque sabemos que no son iguales a nivel interno, ¿verdad? Dividimos un ser humano en la mitad y el corazón queda a un lado y unos pulmones al otro, por darles un ejemplo. Sin embargo, si pudiésemos dividir a un ser humano, a un animal por la mitad, veríamos que las dos partes, si se dividen en dos partes iguales a nivel de forma vertical, esas partes son muy, muy simétricas. La división del cuerpo de los vertebrados se da en 3 regiones, ¿verdad? Que son la cabeza, el tronco y las extremidades, al igual que también los seres humanos, ¿verdad? Tienen esta división del cuerpo en estas 3 regiones. Ahora, son tetrápodos, es decir, tienen 2 pares de extremidades. Me voy a quedar un ratito en este tema de tetrápodos porque hay una gran discusión a nivel de científicos y biólogos que establecen que no todos los animales son tetrápodos, pero si lo pensamos, realmente la mayoría de animales tienen 2 pares de extremidades. A veces hasta algunos peces, ¿verdad? Tienen 2 pares de extremidades. Entonces, la teoría que más se maneja es que todos los animales son tetrápodos, ¿verdad? Pero también cuando ustedes escuchen, lo importante es que cuando ustedes escuchen que se habla de animales tetrápodos, es que se refiere a los 2 pares de extremidades que tienen los animales, ¿verdad? 4 patas, o sea, casi todos los animales tienen 2 pares de extremidades. En este caso, los vertebrados. No estoy hablando de lombrices ni eso, ¿verdad? Sino que de vertebrados. Ahora, poseen un sistema nervioso y desarrollan los sentidos. Ya hablamos de que todo este sistema nervioso y por medio de los sentidos es que los animales pueden desarrollar ese sentido sensorial, unos más, unos menos, ¿verdad? Cuando hablamos que tienen sentidos más desarrollados que otros. Entonces, vamos a ir al chat un momento, solo para ver, para ver si tienen alguna pregunta. Dice Marvin, es como una lagartija, el Guerris lacustris. Ah, ok. Al igual que la iguana, dice, dragón de Komodo, una salamandra acuática, creo, dice Kenia. Gracias por explicarme, ¿verdad?
sobre esos animales. La verdad que si ustedes han podido observar o cuando investigamos un poco el reino animalia, es tan grande que yo creería que no lograría yo conocer realmente todas las especies que existen en el mundo, ¿verdad? Recuerden que hay animales que dependen del ecosistema en el que viven, ¿verdad? O a veces también depende la región, ¿verdad? O el clima, todo esto. Porque sabemos que aquí no podemos encontrar, por ejemplo, osos polares, ya que un oso polar solo sobrevive en temperaturas súper bajas, ¿verdad? Entonces, continuando, los vertebrados también se clasifican en 5 grupos, que son los mamíferos, ¿verdad? Que tienen glándulas mamarias productoras de leche, mediante las cuales alimentan a sus crías. Aquí no puse foto porque quiero que ustedes me ayuden a darme ejemplos de mamíferos que ustedes conocen. A ver cuáles mamíferos conocen. Vamos a ver el chat. Esta pregunta está súper fácil. A ver, ¿qué mamíferos conocen? El ser humano, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sé que todos conocen mamíferos. La vaca, súper bien. Perro, gato, las vacas, el perro, súper. El cerdo, muy bien. La cabra, justamente estaba pensando en la cabra. Gracias, Omar. Sí, o sea, ahora me van a decir por qué son mamíferos, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? Tienen glándulas mamarias productoras de leche mediante las cuales alimentan a sus crías, ¿verdad? Entonces, por eso son mamíferos. Súper bien. Dice porque dejan de mamar, dice Ceci. Muy bien. El tigre, el oso, el leopardo. Gracias. Sí, todos. Las ardillas también. Súper bien. Ya ven que ustedes ya conocen estos temas. Esto solo es un repaso. Vaya. Luego tenemos las aves. Como les decía, las aves son animales vertebrados terrestres que tienen el cuerpo recubierto de plumas, ¿verdad? Y las extremidades anteriores transformadas en alas, ¿verdad? Todas las aves tienen 2 patas. Lo he resaltado esto en un colorcito porque digamos que son las características más peculiares de las aves. Tienen pico y cola, respiran por pulmones y su circulación es doble y completa, ¿verdad? La temperatura de su cuerpo es invariable, es decir, que la temperatura de los pájaros se mantiene en una constante, ¿verdad? No aumenta ni disminuye. Y su alimentación puede ser carnívora, ¿verdad? Herbívora y omnívora, es decir, tienen muchas formas de alimentarse, ¿verdad? Pueden alimentarse de carne herbívora porque pueden alimentarse de plantas o de algo algo que provenga de las plantas, las semillas, u omnívora de huevos, ¿verdad? Yo realmente hasta que estaba como investigando este tema, preguntaba por qué eran omnívoros, por qué se alimentaban de otros huevos o de huevos, ¿verdad? Y es que a veces los mismos pájaros, cuando su huevo se atrofia, o en este caso ellos por naturaleza saben cuando su propia cría, en este caso sus huevos, no se están desarrollando normalmente o se atrofian, entonces a veces se los comen, ¿verdad? Que son cosas, actitudes en los animales que a veces las podemos ver incluso en los perros, en los gatos, ¿verdad? Y algunos mamíferos realizan como estas acciones, ¿verdad? de pareciera canibalismo. Y carnívora, pues la famosa águila, ¿verdad? Es como el ejemplo más claro, o las aves de carroñera, perdón, o las de rapiña que le llaman, que son todas aquellas aves que se alimentan de seres vivos, no, seres que ya están en periodo de putrefacción, ¿verdad? Entonces, y las águilas que se alimentan de otros animales, ¿verdad? En este caso. No tienen dientes, pero la trituración de los alimentos se realiza mediante un estómago musculoso denominado molleja, ¿verdad? Y su reproducción es sexual. Estas es como las características de las aves. Tal vez me gustaría que me escribieran en el chat cuáles son las características de las aves que más les llaman la atención, o tal vez un ave que a ustedes les parezca
como súper sorprendente la manera en cómo viven. Dice, el PDF decía que la ballena es mamífero. Sí, correcto. La ballena es mamífero. Es el único animal que vive en el mar que es mamífero. Muy bien, gracias por recordarlo. Y el delfín es mamífero también. Sí, perdón, el delfín también, al igual que la ballena. A mí me encanta el colibrí, dice Ceci. Gracias. Sí, la verdad que los pájaros son de los animales que tienen los colores más hermosos que yo he visto, ¿verdad? A nivel de sus plumas, las guacamayas, ¿verdad? Hay una cantidad de guacamayas también en el área de Suramérica con unos colores espectaculares, ¿verdad? Entonces, créanme que las aves son unos animales sorprendentes, de verdad. Yo tuve la oportunidad de estar en un zoológico de aves en Honduras y, por ejemplo, hay aves que logran ser domesticadas, que son aves salvajes, ¿verdad? Pero son aves que han sufrido algún trauma y por lo tanto se han vuelto mansas. Entonces, básicamente hasta te las pueden poner en el brazo y no te hacen nada. Y son unas aves que incluso a nivel de peso pesan mucho. Pesan cerca de 10 a 12 libras, ¿verdad? Y incluso a mí me llama la atención que las aves, uno puede pensar, los animales no tienen sentimientos y las aves, realmente a mí jamás se me había ocurrido que un ave puede llegar a estar en un estado de depresión, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de ver una guacamaya azul, como las que salen en esa famosa película Río, ¿verdad? Era una pareja de guacamayas, una macho y una hembra, y la guacamaya hembra se comía sus huevos. Entonces, aquí sucedía lo que les comentaba, se alimentaba de sus huevos porque tenía problemas psiquiátricos, según lo que decía el veterinario, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo son de complejos los animales y pareciera que uno los ve volar y comer y es lo único que hacen, ¿verdad? Pero no, sino que tenía como estos problemas psiquiátricos y por eso ella mataba a sus crías. Entonces, al igual que quizás los seres humanos, los animales, y quizás no se ha logrado estudiar tanto sobre esto, pero los animales tienen sus características bien peculiares y su manera de adaptarse al entorno, ¿verdad? No es lo mismo un ave que vive de manera salvaje que un ave que vive en cautiverio. Entonces, quizás como para comentarles un poco más sobre lo que yo he logrado conocer de las aves, que es totalmente sorprendente. Dice Douglas, la chiltota es un ave que sorprende por su comportamiento a la hora de anidar, al igual que el pájaro carpintero. Sí, es extremadamente espectacular el pájaro carpintero. Aparte de sus colores, el colibrí tiene un metabolismo sorprendente. No sé si Douglas quisieras activar tu micrófono y contarnos por qué te sorprende el pájaro carpintero, ¿verdad? También para que los que tal vez no conocen este tipo de aves puedan escuchar un poquito sobre ellos. Sí, efectivamente, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho. Contanos. El equilibrio que desarrollan al momento de ellos de buscar su comida, porque viven también de gusanitos que encuentran en la corteza de los árboles y al momento de construir sus nidos. Aparte de que son bien guerreros protegiendo a sus crías, porque son pero muy peleoneros, podríamos decir, o defienden pues a sus crías Sí. Ante el ataque, por ejemplo, de las urracas, que son carnívoras las urracas. Se defienden excelente y sorprenden pues, esas habilidades que desarrollan esos pajaritos. Sí, a mí me sorprende un montón, justo como mencionaste, cómo se alimentan, cómo su pico está tan adaptado, en este caso, de tan resistente, ¿verdad? Y logra abrir un hoyo en el árbol y poder sacar su alimento súper bien. Marvin, tal vez nos quieres contar un poquito del metabolismo de los colibrí. Yo creo que ustedes saben un montón, quizás hasta más que yo, ¿verdad? Respecto a todo eso, porque básicamente tienen como eh, los animales tienen sus diferentes peculiaridades, ¿verdad? Dice Douglas, otra vez sorprendente es el pingüino, sí. O sea, a veces pareciera mentira, pero por medio de las películas o lo que nosotros vemos, a veces podemos conocer algunas cosas y al mismo tiempo darnos cuenta de que cosas también no son reales, ¿verdad? Dice, empezando por sus latidos del corazón, dice Marvin.
A ver, Marvin, si querés activar tu micrófono y contarnos esto, porque eso sí para mí es nuevo. Sí, buenas noches. Creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos, total. Bueno, sí, hablaba sobre el metabolismo del colibrí, que según tengo entendido es uno de las aves más pequeñas, ¿verdad? Que tiene un metabolismo muy rápido en el ámbito empezando de allí, como decía, por sus latidos de corazón, que son más rápidos que otras aves. Que eso quiere decir que ellos procesan mucho más rápido, digamos, digerir sus alimentos que cualquier otra ave. Ajá. Ok, súper bien, gracias, yo no lo sabía. Bueno, para no alargarme un poquito más, vamos a seguir, ¿verdad? Y gracias de verdad por comentarme todos estos datos curiosos que a veces no todos conocemos, ¿verdad? Y qué bueno que podemos ir aprendiendo de sus experiencias y de lo que ustedes conocen. Un poco más resumido, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito rapidito sobre los peces, los anfibios y los reptiles, que son parte de la clasificación de los vertebrados, y los peces son animales acuáticos que gracias a contar con branquias pueden respirar bajo del agua, ¿verdad? Por lo general se trata de seres ovíparos que ponen huevos, ¿verdad? Es posible encontrar peces en agua dulce, ¿verdad? Como en los ríos y los lagos, y en el agua salada o los mares, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes han escuchado la expresión que a veces, bueno, en mi abuelita es como, camarón de río, camarón de mar, vean, no sé cuál es la diferencia, pero normalmente hay animales, en este caso los peces, que los podemos encontrar en varios tipos de ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Porque un lago tiene un ecosistema acuático muy distinto al de un río y al del mar, ¿verdad? Entonces, y los peces, ellos se adaptan, son bien adaptables a los ecosistemas, pero no a un nivel extremo, ¿verdad? Sino que hay peces que sufren incluso algunas transformaciones o deformaciones por el cambio climático, ¿verdad? Se sabe que debido al cambio, en este caso el clima a nivel mundial, ¿verdad? Y el impacto de la contaminación, hay peces que se han extinguido y hay peces que se han alterado su formación genética, ¿verdad? Ahora tenemos los anfibios, que son los que pueden vivir tanto en tierra como sumergidos en el agua, ¿verdad? Son los famosos sapos de los que ya en algún momento hablábamos, ¿verdad? Las ranas, que son el ejemplo de ellos, y de jóvenes estos anfibios tienen branquias y viven en el agua, sin embargo de adultos desarrollan pulmones. Fíjense qué interesante. Aquí sí se realiza un cambio como lo que hablábamos, solo que es un cambio interno que nosotros no logramos ver, ¿verdad? Tienen branquias y al pasar a la tierra desarrollan pulmones. Fíjense qué interesante. Ahora, los reptiles se enmarcan dentro de una clase de vertebrados amniotas, ¿verdad? Que pueden darse en todo tipo de entornos. Se llaman amniotas porque los reptiles, al igual que el ser humano, viven como en esta amniota, se le llama algo parecido a lo que es la placenta en el ser humano, ¿verdad? Que es una membrana que recubre al feto, entonces por eso se llaman amniotas, y pueden darse en todo tipo de entornos y ecosistemas. Hay unos animales que emergieron de anfibios ancestrales, ¿verdad? Que se convirtieron en reptiles, o por lo menos así establece la paleontología, ¿verdad? Hace más de 300 millones de años, y que se diferencian del resto por su capacidad de habitar en hábitats terrestres sin la necesidad vital de estar sumergidos en el agua, ¿verdad? Entonces, el cocodrilo es un gran ejemplo de ellos. Entonces, yo aquí les había puesto, ¿verdad? En la flechita verde para que ustedes puedan ver los anfibios. Uno puede decir, es un sapo, ¿vea? Yo todos los veo iguales, pero no, si se fijan, hay diferentes sapos, lagartijas o incluso procesos de crecimiento en el que van cambiando de color, ¿verdad? La otra imagen, a ver si conocen alguno de los animales, me ponen en el chat lo que pueden ver. Hola. Hola, ¿me escuchan? Perdón, que creo que en algún momento se me fregó un poco el internet. Continuando, aquí sí pueden ver estos animalitos, porque esta es una especie pareciera camaleón, pero no, es una lagartija. Y aquí hay un cocodrilo, ¿verdad? Que ya les hablamos, las tortugas son un tipo de reptiles, ¿verdad? El dragón de Komodo, que ustedes lo mencionaban, a mí me encanta un montón ese animal, es muy raro y al mismo tiempo tiene un montón de características bien peculiares. Y ahora quizás voy a cortar un poquito la presentación porque sé que tienen
En este caso tienen otra videoconferencia, ¿verdad? Así que voy a explicarles esto rapidito. Acabo de eliminar un par de diapositivas solo para explicar algo, y en el foro con gusto yo les puedo contestar preguntas que tengan sobre el reino vegetal, que es bastante amplio. El reino vegetal normalmente, pues obviamente lo entendemos como la variedad de plantas que existen en el planeta, ¿verdad? Y que es conocido como reino Plantae. Sus características son, son eucariotas y multicelulares, ¿verdad? A ver quién se acuerda que se refiere a eucariotas, si me ayudan en el chat. Hola, a ver si me pueden ayudar en el chat, a ver quién se acuerda a qué nos referimos cuando decimos eucariotas. Vamos a ver. Dice, a ver si ustedes se acuerdan de cuáles son los eucariotas. Quienes estuvieron conmigo en la presentación de la tipo de célula, pues los eucariotas son aquellos que son, que son capaces de ir creando células, ¿verdad? Que pueden producir, que tienen una reproducción de una o más células produciendo tejidos, lo que hablamos, produciendo órganos, ¿verdad? En este caso, en el caso de las plantas, sí tienen una división celular eucariota, pero en este caso producen más células para ir constituyendo la planta, lo que conocemos como las hojas, o incluso llegar a dar los frutos, ¿verdad? Son autótrofas. Aquí, si se fijan, hablamos mucho de heterótrofos, pero autótrofas se refiere a que se alimentan ellas mismas, ¿verdad? Hacen un proceso químico interno, que ya lo hablamos en una presentación anterior, que es la fotosíntesis, por la medio del cual buscan su propio alimento, se autoalimentan, ¿verdad? Tienen un crecimiento ilimitado, sí, las plantas crecen ilimitadamente siempre y cuando tengan todos los factores que le permitan su supervivencia, es decir, el sol, el agua, el ecosistema no varíe, ¿verdad?, de un momento a otro. Y no poseen locomoción, es decir, que las plantas no se pueden mover de un lugar a otro. Sin embargo, sí poseen movimientos de sus hojas dependiendo del crecimiento y también dependiendo de qué tipo de planta sea, ¿verdad? Hay plantas que por las noches se cierran sus flores y por el día se abren, o viceversa. Entonces hay un movimiento pero estático, ¿verdad? Pero eso sí, no poseen como una locomoción, es decir, no poseen extremidades, ¿verdad? Y ya para terminar, creo que dejé esa diapositiva porque creo que es bien importante por lo menos dejarles sentado cuáles son las plantas, la clasificación de las plantas basándose en una clasificación de plantas no vasculares y vasculares. Las no vasculares no tienen vasos conductores que transportan agua y sales minerales, ¿verdad? Es decir, vasculares, piensen en el ser humano, es un sinónimo en las plantas como las venas, ¿verdad? Entonces no tienen vasos conductores que transportan el agua y sales minerales, y se dividen en musgos y hepáticas, ¿verdad? Por lo tanto, ese tipo de plantas viven mucho cerca de los climas húmedos o ecosistemas húmedos. Los musgos, si se fijan, los podemos encontrar a veces en las orillas de los ríos, en las orillas de los lagos, porque normalmente es esa agua la que a ellos les sirve para sobrevivir. Ahora, las plantas vasculares o traqueofitas, ¿verdad? Se les llama, si tienen vasos conductores, es decir, si tienen venas y arterias, digamos, ¿verdad? Y es especializado y les transportan el agua y las sales minerales, ¿verdad? Y se pueden dividir en aquellas plantas sin semillas y con semillas, ¿verdad? Entonces, como para que les dejo esa parte, y en el foro les voy a publicar ya la presentación completa con lo demás del tema de las plantas, que es bastante extenso también, por si ustedes tienen algunas dudas, y ahí podemos incluso crear un pequeño conversatorio sobre las plantas. Así que agradecerles por su tiempo, perdón por pasarme un poquito del tiempo, creo que me encantó muchísimo su participación, y no me queda más que desearles una feliz noche. Y creo que me preguntan qué consiste la división de la taxonomía. Voy a contestar esta última pregunta ya para cerrar. De cada reino, como mencionó que el animal era el movimiento para notarlo.
No, M, creo que te me has confundido un poquito, pero con gusto yo te voy a contestar la pregunta en el foro y te la contesto ahorita así rapidito, a ver si también te queda un poquito más claro. La taxonomía en general es la que estudia las diferencias entre los seres vivos, ya sean animales o plantas, y los clasifican. Es decir, que la taxonomía observa, este tiene hojas y este es un animal. Obviamente no pertenecen como a la misma familia, del mismo reino, ¿verdad? Sabemos que los animales tienen características de ser vivo muy diferentes al de una planta y justamente es lo que mencioné ahorita de último, las plantas son autótrofas, se alimentan por sí mismas, los animales no, son heterótrofos. Entonces son ese tipo de características que hacen a la taxonomía clasificar, ¿verdad? No sé si cuando has ido al zoológico normalmente hay unos rotulitos donde dice el nombre científico del animal, dice la familia, entonces dice toda esta información que a nivel ya de biología, ¿verdad? Se maneja aún más, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que tú sepas reconocer que dentro de todos los seres vivos existen diferentes reinos, ¿verdad? Sobre los cuales se clasifican todos los seres vivos, o sea, el reino fungi, por ahí se nos quedó pendiente el reino monera. Entonces, igual, como les digo, en el foro yo voy a poder compartirles toda esta información que se nos quedó pendiente. Gracias, Douglas, muy amable. Feliz noche a todos, ¿verdad? Stephanie, M, espero que te haya quedado un poco más claro, ¿verdad? Y puedes como nuevamente leer la presentación, ¿verdad? O escribirme, incluso yo les estoy mandando un correo semanal, ¿verdad? Para que ustedes me puedan escribir también al correo y con gusto yo les puedo pasar algún material para que les quede un poquito más claro. Gracias a todas y a todos, ya solo tenemos 8, yo sé que hay unos que ya se fueron corriendo a su otra presentación, así que nuevamente gracias y feliz tarde.